Gracias por venir una vez más, y el día de hoy vamos a mirar la guerra entre Estados Unidos y México. Aquí está la pregunta esencial, que es: ¿qué sucedió durante la guerra entre Estados Unidos y México? Ahora vamos a empezar aquí con el estado de Texas. Texas y lo que hoy en día es México y el suroeste de Estados Unidos eran parte del Imperio de España. Y por todo este tiempo habían admitido que americanos que estaban expandiéndose más y más hacia el oeste pudieran venir y vivir aquí en Texas. Les ofrecieron tierra gratis para estos americanos. Ahora, eventualmente México tiene su independencia y Texas se hace parte del nuevo país de México. Tenemos un nuevo presidente aquí que se llama Santana, que como España invita a estos americanos a vivir allí en Texas. Y la razón era que ellos querían proteger, por decirlo así, a este territorio de los nativos americanos. México, la gran mayoría de gente en México vivía en el sur de su país. Ahora, muchos mexicanos no querían ir a vivir a Texas porque estaba muy lejos de donde la gran mayoría de mexicanos vivían. Había un desierto enorme entre Texas y el resto de México, y entonces era muy lejos para mucha gente mexicana para ir a vivir a este lugar. Entonces ofrecieron esa tierra gratis, así como los españoles, a esos americanos. Ahora, este personaje, este presidente Santana, es bastante interesante. Para empezar, su nombre entero era Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Los mexicanos amaban a Santana, pero después tenían problemas con él. E incluso él fue presidente en 11 diferentes ocasiones. Se hacía presidente, después se enfadaba y se renunciaba al poder, o los mexicanos se enojaban con él, o se escapaba. En una ocasión se fue hasta Cuba. Entonces tenían como un love-hate relationship con él. Lo amaban, después lo odiaban. Incluso él fue un héroe de la guerra entre México y los franceses. Incluso él perdió una de sus piernas en esta batalla con los franceses, y Santana ordenó a que la gente mexicana celebrara a su pierna. Tuvo una ceremonia entera en honor a su pierna. Él incluso puso a su pierna en un carruaje, y por las calles la gente mexicana estaba celebrando. Incluso después tuvieron una ceremonia en el cementerio y la pusieron como si fuera un cuerpo humano muerto, ¿verdad?, debajo de la tierra. Eventualmente, cuando una vez más los mexicanos se enojaron con Santana, fueron a ese cementerio y agarraron su pierna y la arrastraron por todas las calles. Él era un individuo muy controversial. Incluso 40 días después de que se muere su esposa, él se vuelve a casar con una chica mucho más menor en edad a él. Incluso él hizo una ley donde él subió los impuestos dependiendo del número de ventanas que tenía los individuos. También tenía un impuesto especial por tener perros. Él era alguien muy extraño en general. Eventualmente, Texas se empezó a convertir en un problema para México. Eventualmente habían más americanos viviendo en Texas que mexicanos. En el año 1834, por ejemplo, más de 30,000 americanos vivían en Texas, en comparación de solamente 7,800 mexicanos. Ahora, poco a poco los mexicanos empezaron a poner requisitos para estos americanos que querían vivir en Texas. Por ejemplo, les decían que tenían que aprender español, que tenían que convertirse en ciudadanos mexicanos, que tenían que hacerse católicos y tenían que deshacerse de sus esclavos. La esclavitud en México era ilegal. Entonces, poco a poco empezaron a limitar a estos esclavos a venir con sus dueños a Texas. Bastante interesante, ¿verdad? Es como lo opuesto a lo que está sucediendo ahorita. Estos mexicanos empezaron a enojar porque estaban viniendo demasiados americanos a México, ¿verdad? Santana se empezó a comportar más y más Trumpy, ¿verdad? Más y más en contra de la inmigración. Más y más le limitaron estos derechos a los tejanos, que se empezaron a enojar hasta el punto
de que todo esto lleva a un problema, a una batalla muy famosa llamada la Batalla del Álamo. Aquí en el Álamo tenemos 200 voluntarios tejanos que estaban ahí para detener al ejército mexicano de más de 2,400 soldados. Pelearon ellos valientemente durante 13 días antes que los invasores mexicanos finalmente pudieron tomar posesión de esta vieja misión, vieja iglesia básicamente, que era el Álamo. Adentro de este Álamo, William Travis escribe una carta a los Estados Unidos, a los ciudadanos americanos, diciendo: hago un llamamiento a ti en el nombre de la libertad, del patriotismo y todo lo querido por el carácter estadounidense, para venir a nuestra ayuda. Victoria o muerte, proclama aquí William Travis. Ellos estaban pidiéndole ayuda a Estados Unidos, a ayudarles a pelear en contra de México, pero esa ayuda nunca vino. Ahora, duraron allí, como ya dije, 13 días. Ahora, ellos estaban completamente rodeados aquí en el Álamo. Entonces es interesante cómo pudieron resistir por tanto tiempo. Y la razón es el hecho de que los mexicanos con sus cañones estaban bombardeando a esta iglesia durante el día, pero en la noche los americanos estaban construyendo nuevos muros, reparando las paredes de esta iglesia. Y ya una vez más el próximo día venían los mexicanos con sus cañones y quebraban esos muros, y otra vez en la noche venían se quedaban aquí los americanos en la noche construyendo nuevos muros, nuevas paredes. Entonces era un ciclo que duró 13 días hasta que finalmente los mexicanos ya pudieron tomar posesión de este lugar. Para los tejanos, esta batalla en el Álamo se convirtió en un símbolo heroico de resistencia a la opresión y su lucha por independencia. Ellos empezaron a decir que Texas debería de ser su propio país. Ahora, casi todos los defensores del Álamo fueron asesinados por los mexicanos, y este evento inspiró a muchas personas a pelear en contra de los mexicanos. Ellos proclamaban: recuerden el Álamo, recuerden lo que sucedió aquí, cómo fuimos completamente destruidos y matados por los mexicanos aquí en el Álamo. Incluso un testigo que estaba ahí escribió que les quitaron la ropa a los cadáveres americanos. Las mujeres llevaron la ropa al río y lavaron la sangre de los hombres asesinados para que pudieran ser usados por los mexicanos. Testigos miraron cómo el río se volvió rojo con la sangre de sus compañeros. Incluso solamente dejaron vivir a la esposa de un capitán que estaba allí en el Álamo y su pequeña hija. Y ellos fueron enviados por Santana a que fueran y les dijeran a los otros tejanos que esto era una advertencia de lo que iba a suceder si ellos continuaban con una rebelión. Entonces los tejanos, americanos y algunos mexicanos viviendo en Texas empezaron a buscar venganza. Y tenemos una revolución tejana, una guerra entre México y Texas. Y tenemos aquí una batalla muy importante llamada la Batalla de San Jacinto. Aquí en esta batalla, en solamente 18 minutos, los mexicanos perdieron 630 soldados, mientras que los tejanos solamente perdieron a 9 de sus soldados. Incluso capturaron al general Santana. Ahora, interesantemente, Santana le tenía mucho miedo a los ríos. Entonces, mientras sus soldados escapaban al otro lado del río, cruzando por el agua, él tenía mucho miedo. Entonces él decidió no cruzar con su caballo, se quedó del otro lado del río y básicamente se puso como un tipo de disfraz y trató de blend in para que los mexicanos no lo reconocieran. Pero eventualmente lo capturan, lo reconocieron y lo capturaron al presidente de México. Eventualmente Texas gana esta guerra y ahora tenemos a el país de Texas. Sí, Texas se convirtió en su propio país independiente de México. Texas fue su propio país desde 1836 a 1845. Son unos 9 años
Texas fue su propio país. Eventualmente iba a haber una disputa entre Estados Unidos y México. Obviamente, para empezar, México estaba muy enojado que Texas se había convertido en parte de Estados Unidos. Ellos pensaban que esto había sido un plan con maña, que Texas tuvo esa revolución porque Estados Unidos les había ayudado y les había dicho que eventualmente iban a ser parte de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos y México no se pudieron poner de acuerdo en la frontera y básicamente hubo una guerra entre estos dos países. Estados Unidos decía que el Río Grande era la frontera, mientras que México decía que el Río de las Nueces era la frontera. Es como, por ejemplo, en la primaria, cuando se pelean los niños por ser el primero en la línea, ¿verdad? En sí no es tan importante, todos van a ir al mismo lugar. Esto es lo que sucedió aquí, ¿verdad? Este territorio, esta disputa no debería de haber sido una tan grave, pero en sí los americanos querían una excusa para pelear en contra de México porque ellos querían más territorio mexicano. Antes de que empezara la guerra, el presidente Polk de Estados Unidos había mandado a delegados a la Ciudad de México para tratar de resolver este problema y ofrecer $25 millones para comprar a Nuevo México y California. Ahora, los mexicanos no decidieron aceptar esa oferta y, como ya les dije, tendríamos violencia entre los Estados Unidos y México. Los Estados Unidos invade a México y pelearon muchas batallas en Texas, Nuevo México, California y otras partes de México. Eventualmente llegaron a la Ciudad de México. Una historia interesante es los de los soldados conocidos como los San Patricios. Era un batallón que era del lado de los americanos, pero ellos eran irlandeses. Y en este entonces los irlandeses eran tratados muy mal por los americanos. Los irlandeses eran inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos y eran discriminados por los americanos. Entonces los trataban muy mal a estos irlandeses. Entonces eventualmente esos irlandeses, como eran católicos, decidieron ayudar a los mexicanos en vez que a los americanos. Como los mexicanos también eran católicos, empezaron a básicamente cambiarse de lugar y ser del parte de los mexicanos, pero eventualmente son capturados por los americanos y matan a todos estos irlandeses. Poco a poco los soldados americanos empezaron a llegar a la Ciudad de México, a la capital de México, y cuando estaban ya ahí muy cerca, tenemos un evento bastante dramático e interesante. Aquí en Chapultepec tenemos un lugar, una escuela donde habían niños aprendiendo a ser soldados. Ahora, estos niños tenían entre 13 a 19 años y ellos decidieron, en vez de irse de ahí cuando ya empezaron a venir los americanos, decidieron pelear en contra de los americanos. 6 niños de entre la edad de 13 a 19 años decidieron pelear en contra de estos americanos. Cuenta la historia que el último que sobrevivió, el último niño, decide arroparse con una bandera mexicana, wrap it around himself, y se tira con la bandera mexicana de este castillo de Chapultepec, obviamente muriendo. Eventualmente tenemos el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que básicamente terminó la guerra entre Estados Unidos y México y dio el norte de México a Estados Unidos. Lugares como Nevada, Utah, Arizona, California, partes de Colorado y Nuevo México ahora iban a ser parte de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos prometió proteger los derechos de los mexicanos que vivían ahí. Habían muchos mexicanos que estaban viviendo en este territorio y muchos de ellos decidieron quedarse, y entonces Estados Unidos prometió que iban a cuidar los derechos de estas personas. Los iban a permitir quedarse en Estados Unidos y ser tratados bien. La realidad es que esto no sucedió. Los americanos empezaron a robarle la tierra a estos mexicanos. Entonces, por el hecho de que ellos estaban perdiendo esta tierra,
esta tierra estaba siendo robada por los americanos, ellos decidieron tomar venganza. Entonces ellos empezaron a quemar casas de los americanos, quemarles los cultivos para expresar su frustración. Eventualmente los americanos crearon leyes llamadas las Greaser Laws que permitían encarcelar a cualquier mexicano simplemente por el hecho de que no tenían un trabajo. Si tú eras un mexicano y estabas caminando durante el día y no estabas trabajando, podrías ser tomado y puesto en la cárcel. Estos mexicanos que se quedaron aquí después de que su país perdió esta guerra eran ciudadanos americanos, pero obviamente no fueron respetados en ninguna manera. Poco a poco habían mucho más americanos viviendo aquí que mexicanos, entonces perdieron su poder del voto y básicamente fueron considerados y tratados como ciudadanos de segundo rango. Y con eso vamos a parar ahí. Gracias por mirar este video y los miro para la próxima.